La tensión entre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la senadora del PP, Martín, alcanzó un punto álgido. La discusión giró en torno a la gestión de la crisis de la Dana, que devastó Valencia el pasado 29 de octubre. A medida que ambos políticos intercambiaban acusaciones, quedó claro que este enfrentamiento no solo era una cuestión de responsabilidad política, sino también un reflejo de las profundas divisiones en la gestión de emergencias en España. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias y análisis políticos? No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. A continuación, exploraremos cómo la senadora Martín cuestionó al gobierno sobre su falta de acción ante la tragedia y cómo Marlaska respondió con firmeza, defendiendo su gestión y señalando las responsabilidades que recaen en las comunidades autónomas. Señor presidente, señor Marlaska, toda la información y todos los medios en poder del Gobierno antes, durante y después de la riada. La Agencia Española de Meteorología, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Dirección General del Agua en manos de la señora Ribera, la Dirección General de Protección Civil, el Centro para gestionar las emergencias y las competencias de seguridad pública en sus manos, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en manos del señor Torres. Señorías, todos los elementos necesarios a su alcance los tenía el Gobierno para anticiparse, para prevenir y para actuar ante la tragedia que sucedió en Valencia el pasado 29 de octubre. Pero no quisieron hacerlo en una enorme responsabilidad. ¿Puede decirnos, señor ministro, si considera que la comunicación desde la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar a Protección Civil el pasado 29 de octubre fue adecuada? Durante una reciente sesión en el Senado, la senadora del Partido Popular, Martín, realizó una intervención que captó la atención de todos. En un tono firme, planteó una serie de preguntas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre la gestión de la Dana y la respuesta del Gobierno ante la devastadora riada que afectó a Valencia el pasado 29 de octubre. Martín comenzó su intervención subrayando que el Gobierno contaba con todos los recursos y la información necesaria para actuar de manera efectiva antes, durante y después de la tragedia. Mencionó específicamente a la Agencia Española de Meteorología, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Dirección General del Agua, así como la Dirección General de Protección Civil. Enfatizó que todas estas entidades estaban bajo el mando de la señora Ribera y que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno estaban en manos del señor Torres. Su argumento era claro. El Gobierno tenía los elementos necesarios para anticiparse, prevenir y actuar adecuadamente ante la crisis que se avecinaba. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Martín, como inicio, referirle que no sé si usted conoce perfectamente el marco constitucional, lo que es el Estado de las Autonomías y lo que es la competencia diseñada tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en relación a la protección civil. Parece de sus manifestaciones que lo desconoce. No obstante, para desautorizar a una comunidad autónoma que tiene todos los medios en materia de protección civil, hubiera sido más fácil que esa comunidad autónoma, si se entendía que la gestión le superaba, lo hubiera puesto en conocimiento del Gobierno del Estado, cosa que no ha ocurrido al día de hoy. Pero le diré, en relación a la comunicación, casi 200 correos electrónicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar a emergencias de la comunidad el día 29 de octubre. Súmele dos avisos claves sobre el barranco del Pollo y añádale advertencias de riesgo directas del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar a alcaldes de los municipios afectados y también en el CECOPI de esa tarde, donde hubo una ausencia manifiesta en las primeras horas. No sé si a usted le parecerán pocas o muchas estas comunicaciones. Lo que sí está fuera de toda duda, señora Martín, es el trabajo tanto de la EMET como de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que todos estos avisos dejan en evidencia que había información actualizada, disponible y suficiente para que la Generalitat enviara una alerta. Así que ya sabe a quién tiene que preguntar al respecto. Muchas gracias. En su contundente respuesta a la senadora Martín, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendió la actuación del Gobierno durante la crisis de la Dana. Comenzó señalando que la senadora parecía desconocer el marco constitucional y las competencias de la Comunidad Valenciana en materia de protección civil. Afirmó que, si la gestión de la emergencia había superado a la comunidad autónoma, ésta debió haberlo comunicado al Gobierno central, lo cual no ocurrió. Marlaska destacó que se habían enviado casi 200 correos electrónicos y avisos clave sobre el riesgo
riesgo de inundaciones a las autoridades locales, evidenciando que había información suficiente para actuar. Reiteró que las acusaciones del PP eran infundadas y que el verdadero uso político de la tragedia provenía de los contratos que su partido había adjudicado a empresas vinculadas a casos de corrupción. Su respuesta no solo subrayó la responsabilidad del Gobierno en la gestión de emergencias, sino que también puso en evidencia las maniobras políticas del PP en un momento crítico. ¿Crees que el Gobierno actuó adecuadamente ante la crisis de la Dana? ¿Consideras que las acusaciones del PP son justas o son un intento de desviar la atención? Déjanos tus comentarios. Horas antes de que empezara a desatarse la tragedia, ustedes conocían a través de 3 ministerios lo que podía suceder. La Agencia de Meteorología informó a Protección Civil de su competencia. La Confederación informó sobre los caudales a Protección Civil de su competencia. Y la coordinación de emergencias se realiza a través del Centro Nacional de Emergencias, que corresponde a su Ministerio de Interior. Señorías, lo que ocurrió en la riada del pasado 29 de octubre es que Protección Civil tenía la responsabilidad de conocer lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo y en la presa de Forata. La Confederación Hidrográfica notificó a Protección Civil, a su centro de Protección Civil, lo que iba a ocurrir, es decir, el riesgo de la presa de Forata. Su compañera Rivera, señor ministro, le notificó a usted el escenario 2 de la presa de Forata. El escenario 2 que supone ni más ni menos que la apertura de todas las compuertas, que existe peligro de rotura, que no puede asegurarse que vaya a mantenerse en pie. Señor ministro, usted lo conoce, la política de seguridad pública es suya, es su competencia. La presa es una infraestructura crítica y tiene que velar por el mantenimiento de esas infraestructuras críticas. Señor Marlaska, usted tuvo toda la información a su alcance antes de que empezara el desastre de la tragedia. Antes, y no solo no hizo nada antes, sino que cuando conoció el riesgo de la presa de Forata tampoco lo hizo. Renunció a cumplir con sus obligaciones, renunció a proteger a las personas. Si quieren ayuda, que la pidan, señor ministro. Y estamos ante una situación de emergencia nacional. Ante la flagrante situación de peligro, ustedes debían haber declarado la emergencia nacional, pero renunciaron a ellos. Usted disponía de todos los medios a su alcance para proteger a las personas y renunció a hacerlo, señor ministro. La misma huida cobarde y vergonzosa del señor Sánchez. La senadora Martín planteó una serie de acusaciones contundentes hacia el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, respecto a la gestión de la Dana. Comenzó afirmando que, horas antes de que se desatara la tragedia, el Gobierno ya contaba con información crítica proveniente de 3 ministerios. Según ella, la Agencia de Meteorología había alertado a Protección Civil sobre los riesgos inminentes y la Confederación Hidrográfica había notificado sobre los caudales peligrosos en el Barranco del Pollo y la presa de Forata. Martín enfatizó que, a pesar de estas advertencias, el Gobierno no tomó las medidas necesarias para prevenir la catástrofe. Afirmó que existía una clara responsabilidad por parte de Protección Civil para actuar ante el riesgo evidente de inundaciones y que el ministro había fallado en su deber de proteger a la población. Su mensaje fue directo. El Gobierno debía haber declarado una emergencia nacional y no lo hizo, lo que consideró una renuncia a sus obligaciones. Señora Martín, yo a eso le llamo miedo. Yo a eso le llamo hipocresía. Yo a eso le llamo cinismo. Yo a eso le llamo no tener la valentía de asumir la responsabilidad de las competencias adquiridas. Usted sabe y conoce que en este país las competencias principales en materia de protección civil radican en las comunidades autónomas, nivel 2, actualizado por la comunidad autónoma. El Estado puso desde el primer momento todos los medios. Miren, ustedes han sido capaces, por no asumir las responsabilidades que les competen, hasta de culpabilizar a la UME de un supuesto retraso o no puesta de efectivos suficientes, cuando fue el Estado, conociendo esa situación a la que usted hacía referencia y que razonablemente iban a elevar a nivel 2 el sistema de la emergencia, preposicionamos a la UME en el lugar y en el sitio, porque nosotros sabemos cuándo se nos van a pedir los medios, sabemos cuándo y tomamos las medidas de prevención. ¿Dónde estaba yo? Me dice usted, ese martes estuve aquí, ¿verdad? Estuve aquí en el control del Gobierno y luego en mi despacho, tomando las medidas necesarias para
dar la ayuda necesaria y precisa. Lo que yo no estaba es en un almuerzo ni he tenido que dar 10 explicaciones al respecto. Fernando Grande Marlaska dejó claro su desdén hacia las acusaciones de la senadora del PP, Martín. Con una postura firme y decidida, Marlaska no dudó en calificar las palabras de la senadora como un reflejo de miedo y cinismo, señalando su evidente falta de responsabilidad al no reconocer que las competencias en materia de protección civil recaen principalmente en las comunidades autónomas. El ministro enfatizó que, desde el primer momento, el Gobierno había dispuesto todos los recursos necesarios para enfrentar la crisis. Sin embargo, subrayó que la verdadera culpa recaía en la Generalitat Valenciana por no haber elevado el nivel de alerta correspondiente a pesar de las advertencias sobre el riesgo inminente en la presa de Forata y el barranco del Pollo. Con una retórica incisiva, Marlaska defendió su propia gestión, afirmando que había estado presente y tomando decisiones cruciales, mientras que otros parecían distraídos en almuerzos y evadiendo sus responsabilidades. La respuesta del ministro no solo fue una defensa de su gestión, sino también una llamada a la reflexión sobre cómo se manejan las crisis en España. Este momento se destaca como un ejemplo de la lucha política en tiempos difíciles, donde cada palabra cuenta y cada decisión puede tener un impacto significativo en la vida de las personas. El reciente debate entre Fernando Grande Marlaska y la senadora Martín ha puesto de relieve las tensiones políticas en torno a la gestión de la crisis de la Dana, así como la crucial importancia de la responsabilidad y la transparencia en situaciones críticas. Mientras Martín cuestionaba la falta de acción del Gobierno, Marlaska defendía su postura, recordando que las competencias en materia de protección civil recaen principalmente en las comunidades autónomas. Este intercambio es un claro recordatorio de que, en tiempos de crisis, cada decisión cuenta y cada palabra tiene un peso significativo. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir informado sobre los acontecimientos más relevantes del panorama político, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenido de calidad. Gracias por acompañarnos en este apasionante recorrido por el debate político. Hasta la próxima.